Ya, ¿se ve, chicos? Sí, doctora, sí se ve. Ya, listo. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de dolor pélvico crónico y endometriosis. Realmente es una clase con una patología que tiene que ver con el comportamiento social, eh, con alteraciones tan severas que puedan limitar la vida de las personas, donde interviene no solo la parte médica ginecostétrica, sino también especialistas en gastroenterología, urología, psiquiatría y también terapistas, ¿no? Terapistas. Vamos a hablar primero de definición del dolor pélvico crónico y al final vamos a terminar con la parte de endometriosis. Bien. Como definición, el dolor pélvico crónico se define como un dolor crónico o persistente en las estructuras relacionadas con la pelvis y es una consulta frecuente en las mujeres, el dolor. Se calcula en un 15-20%, causa un impacto tanto en el ámbito del comportamiento como en la parte cognitiva, sexual y emocional, que es bien fuerte. Se manifiesta a menudo como disfunción ginecológica, también disfunción sexual, puede ser intestinal o del propio suelo pélvico. Por lo tanto, su abordaje es multidisciplinario. Si algo tenemos que aprender es que el abordaje del dolor pélvico crónico es multidisciplinario. El dolor pélvico crónico tiene que tener una duración, antes se decía 6 meses, ahora ya se considera de 3 meses como mínimo, y afectar la zona pélvica, la pared abdominal del ombligo hacia abajo, la zona lumbosacra en la espalda y o nalgas, y su severidad puede provocar discapacidad en la paciente. Obviamente esto provoca una clara afectación sobre la calidad de vida de las personas, ¿no? De las mujeres. En diversos estudios donde se ha utilizado la laparoscopía como un método diagnóstico, se ha detectado hasta el 35% de los casos ninguna patología normal asociada. ¿El dolor pélvico crónico es una indicación para evaluación laparoscópica? Sí. Y la endometriosis, un 33% de casos, y cuando hay adherencias en un 24% de casos. Pero también existe dolor pélvico crónico cuando hay congestión pélvica, enfermedad inflamatoria y ovario remanente. Y también cuando hay patologías gastrointestinales y genitourinarias. Entonces, dolor pélvico crónico no solo es dolor por afectación del útero, ovarios, trompas. También tiene que ver otros órganos como el intestino o la parte urinaria, ¿no? Y acá tienen, miren chicos, el síndrome adherencial, por ejemplo, ¿da dolor pélvico crónico? Sí. Los síntomas, el dolor abdominal no es cíclico, va aumentando con la actividad física y no hay nada específico porque son adherencias y cuando tiene un poco de más de trajín puede doler, ¿no? No tiene nada que ver con la regla. Signos, disminución de la movilidad de los órganos pélvicos y procedimientos, hay que investigar siempre procedimientos quirúrgicos previos, ¿no? La historia clínica. El diagnóstico, la laparoscopía diagnóstica se recomienda. Si las causas somáticas se descartan, los resultados de la evaluación psicológica son negativos, entonces podemos pensar en síndrome adherencial, aquella mujer que tiene dolor pélvico crónico y que tiene procedimientos quirúrgicos previos, ¿ya? El síndrome de congestión pélvica es otra patología, causa potencial de dolor pélvico crónico y está asociado con congestión vascular, causada por una dilatación crónica de las venas uterinas y ováricas que dan como resultado un flujo venoso lento. Es una condición típica de la etapa reproductiva. ¿Qué síntomas tiene? Dolor pélvico sordo o intenso que mejora en reposo, porque hay congestión vascular. Y también mejora con los AINES. Hay dolor lumbar, puede haber dispareunia profunda y dolor postcoital por esta congestión pélvica. Se exacerba si el cuerpo se mantiene por mucho tiempo en posición de pie o
por actividad física. Es notorio la gente que para de pie, ¿no? De pie mucho tiempo, los que cuidan, la gente que son anfitrionas, que tienen muchos problemas de congestión pélvica. Para el diagnóstico se recomienda la ecografía y a veces hasta la venografía pélvica confirmatoria. Y cuando los casos son más severos, que no logramos delimitar bien ese dolor, la resonancia magnética y por último la laparoscopía. También puede haber dolor pélvico crónico por una infección. ¿Qué tipo de infección? Salpingoforitis o enfermedad pélvica que han visto ustedes, pero la subaguda y crónica acá, porque estamos hablando de dolor pélvico crónico, así como hay una enfermedad pélvica aguda, estamos hablando hoy día de la crónica. Y esta crónica puede ser secuela de una infección por clamidia o micoplasma. La sensibilidad abdominal y el dolor anexial bilateral son típicos de la inflamación o de infección pélvica, ¿no? El dolor en el bajo vientre y hacerle el tacto, el dolor a nivel de los anexos. Y hay una maniobra que usamos que es cuando hacemos el tacto, tenemos acá el cuello. Ese cuello lo fijamos entre los dos dedos y movemos el cervix. Cuando se mueve el cervix, tira de los anexos y se produce dolor. Y ahí nos confirma que estamos frente a una enfermedad pélvica. Síndrome de ovario remanente también es otra patología por lo cual hay dolor pélvico crónico. En una paciente de edad reproductiva que ha tenido una salpingo-ovarectomía bilateral con o sin una histerectomía. Ocurre donde la extracción incompleta de ese tejido ovárico puede resultar en el futuro de quistes o un cuadro de dolor. A veces en ese remanente que se deja se forman adherencias, se unen a otras estructuras y producen dolor. Aparece más o menos entre los 2 y 5 años después de haber hecho la ovarectomía inicial. El dolor es a uno de los lados porque tiene que ver con uno de los ovarios y tiene una sensación como me duele y siento ahí que hay algo, ¿no? Que hay algo, porque es sobre el remanente ovárico que se ha dejado. También puede haber dolor pélvico crónico cuando hay alteraciones del colon, o sea, de la parte gastrointestinal. Es un trastorno funcional del intestino sin etiología clara que se caracteriza por periodos de dolor abdominal pélvico asociado a disfunción intestinal con episodios de estreñimiento, a veces diarrea, inflamación y dolor. Es muy molesto esto del síndrome de colon irritable. El inicio se asocia con cambios en la defecación y el dolor disminuye posterior a esta, ¿no? Le das como dolor tipo cólico, va al baño, elimina lo del intestino y mejora el estado de la paciente y disminuye el dolor. El síndrome del colon irritable está asociado con muchos trastornos ginecológicos y también se exacerba con la menstruación a veces, ¿no? Hay menstruación y las pacientes tienen a veces diarrea. Se suelta el estómago, ¿no? Y tiene que ver también el colon irritable con comportamientos emocionales, ¿no? Estrés, emociones negativas y se produce el colon irritable. También hay dolor pélvico crónico por cistitis intersticial, ¿no? Cistitis intersticial muy molesta que aparece mucho en las pacientes cuando están en la perimenopausia o la menopausia. También denominada como síndrome de vejiga dolorosa. La paciente que siempre están con frecuencia urinaria aumentada, con dolor al orinar, ustedes le sacan urocultivos y todo es negativo. Entonces se caracteriza por un incremento de la frecuencia, incontinencia urinaria de urgencia y dolor pélvico. En ausencia de cualquier otra patología identificable, como les digo, el urocultivo puede ser negativo. Los síntomas se presentan como episódicos, por lo tanto se diagnostica como infección del tracto urinario, pero no lo es. Aquí hay que hacer uso de la especialidad de urología, ¿no? Y se tiene que ver la citoscopía. O sea, mirar dentro de la vejiga y a veces encontramos la cistitis intersticial, trigonitis, esas cosas.
Ahora pasamos a la endometriosis. Entonces hemos visto que el dolor pélvico crónico no solo tiene componente ginecológico, también tiene componente emocional, también tiene componente gastrointestinal, urológico, también puede haber congestión de los vasos, ¿no? De congestión de los vasos venosos, congestión pélvica, y también puede haber un síndrome adherencial que me dé dolor pélvico crónico. Una de las cosas más frecuentes en ginecología que nos da dolor pélvico crónico es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad de las múltiples causas y es una patología que alberga varios sistemas y que su tratamiento es multidisciplinario, donde la parte de salud mental es muy importante, porque una persona que vive con dolor se altera en todas sus emociones y su comportamiento, porque ese dolor a veces la invalida de hacer las cosas que ella tiene que hacer, y eso causa un trauma. Entonces, la endometriosis es un trastorno benigno, a pesar de eso, que se comporta a veces, inclusive algunos dicen, ¿no?, que tiene un comportamiento como el cáncer, porque avanza. Es benigno, es un trastorno benigno. Frecuente, que se define por la presencia ¿de qué? De glándulas endometriales y de estroma fuera de los sitios normales. La endometriosis. El endometrio está adentro del útero, ¿no? Es la capa que está en contacto con la cavidad uterina. Esta capa se elimina cada menstruación. Pero por otras causas, estas células endometriales atraviesan la cavidad donde están, el sitio donde están, y ectópicamente se pueden poner encima de las trompas, de los ovarios, si acá hay intestino, del intestino, de la vejiga. ¿Ven esas cositas rojitas? Esa es la endometriosis. Entonces, localización ectópica. En la atención primaria de una mujer en edad fértil, ya saben ustedes, hasta los 45 años, de 15 a 45 años, cualquiera fuera el motivo de la consulta, donde se presentan dolores pélvicos menstruales invalidantes, progresivos, con alteración de la calidad de vida o dificultad para lograr un embarazo, debe alertar una posible sospecha de endometriosis. Ya esa paciente con ese dolor así, ya pensaré en endometriosis. Y ojo, que es una de las enfermedades que tiene mucho retraso en el diagnóstico, porque a veces nosotros no lo consideramos y lo dejamos pasar. Entonces, esas niñas que empiezan su menstruación con dolor y que el dolor hace que no vayan a estudiar, ya eso no es un dolor normal. O sea, el dolor no es normal, ¿verdad, chicos? El dolor no es normal y no debería darse. Puede dar una incomodidad con la regla, pero no un dolor que yo necesite hacer reposo absoluto, tomar un montón de antiinflamatorios, analgésicos, para que esto baje. Entonces ahí ya hay que ir investigando qué es lo que pasa, porque en la adolescencia es que se inicia esta patología. Entonces, no dejar pasar esta oportunidad diagnóstica es el desafío de todos los ginecólogos. El diagnóstico es clínico, ya no necesariamente hay la confirmación por la laparoscopía. Escúchenme bien, el diagnóstico es clínico. Ahora, esa es la definición. ¿Cuál es la prevalencia global de la endometriosis? De 2 al 10%. Y cuando hay una población infértil, 50%. Miren cómo aumenta. 10% de prevalencia global, cuando hay la prevalencia de la población infértil, es la mitad. Prevalencia de pacientes con dolor pélvico crónico llega a veces a mayor del 60%. Y el pico es entre 25 y 35 años.
en la edad reproductiva, ¿no es cierto? La enfermedad es frecuente en la mujer adolescente con dolor pélvico crónico. Ojo allí, se inicia en la adolescencia. Entonces no hay que minimizar esos síntomas que tienen las adolescentes con las reglas y decir, no, sí, pues es normal que te duela un poco. Entonces, entre un 3 a 45% se descubre en una cirugía. A veces también no hay un dolor no tan severo y se descubre en la cirugía. Muy bien. Dolor pélvico crónico y endometriosis, ¿están relacionados? Sí. La endometriosis es una muy importante causa de dolor pélvico crónico. La endometriosis es un hallazgo frecuente en las pacientes con dolor pélvico crónico y es un generador primario del dolor de por sí. El dolor puede persistir incluso, fíjense qué terrible esa enfermedad, incluso después del tratamiento quirúrgico. O sea, a veces hasta histerectomía hay que hacer, sacando el útero, las trompas y los ovarios, y eso no garantiza que una paciente ya no tenga dolor. La endometriosis puede ser el origen de otros, ¿por qué? Porque puede ser el origen de otros generadores de dolor y la paciente sigue teniendo dolor. Pero no todas las pacientes con dolor pélvico, se complica más, miren, no todas las pacientes con dolor pélvico crónico tienen endometriosis. ¿Por qué? Porque hay otras causas de dolor pélvico crónico. Y no todas las pacientes con endometriosis tienen dolor pélvico crónico. ¿Se dan cuenta? Hay endometriosis que al final, cuando ya es muy severa, o es moderada o severa, recién tienen ese dolor pélvico que es invalidante, que no les permite hacer sus cosas, que tienen que tomar muchos analgésicos para ello. Pero en instancias iniciales, hasta moderada inclusive, no tienen mucho dolor. Hasta un 30% hemos dicho que se puede descubrir en una cirugía. Y aquí hay factores de riesgo que están relacionados con la endometriosis, ¿no? Los factores hormonales, los factores de la regla, es importante, por eso es que es importante que nosotros tomemos en cuenta y recordar que esto se inicia muchas veces con la primera menstruación, con las primeras reglas, y es importante diagnosticarlo en la adolescencia, ¿no? Entonces, hay factores reproductivos y de la menstruación, aumenta cuando es más temprana, es un factor de riesgo, la menarquia, cuando aparece más tempranamente, ¿no? Cuando se tienen varios hijitos, es menos los factores de riesgo. Cuando los ciclos son muy cortos, o sea, hay varias reglas al mes, y cuando sangra mucho, esos son factores de riesgo para la endometriosis. Tiene que ver entonces con la parte hormonal, con la parte estrogénica, con la parte de progesterona, con ese ciclo hipotálamo hipófisis ovárico, esta enfermedad. Entonces es una enfermedad de tipo hormonal. Tiene que ver también los factores de riesgo con la parte familiar. Es un factor de riesgo, por ejemplo, si la madre, la tía, la abuela siempre han tenido dolor con las reglas muy abundantes, con muchos coágulos, son factores de riesgo asociados a la endometriosis, ¿no? También dicen cuando tienen muchos lunares o alteraciones tipo pecas lunares, tumoraciones en piel. Mas no es un factor de riesgo tan alto el índice de masa corporal. Hábitos, sí, el alcohol tiene que ver mucho con el factor de riesgo de la endometriosis. La dieta no, el cigarrillo, el consumo de cigarrillo de nicotina, tampoco se ha podido establecer bien su efecto como factor de riesgo, ¿no? Y los ejercicios, quien hace ejercicios es un factor de riesgo bajo, ¿no? Tiene que ver entonces con la parte hormonal y con la parte de biosíntesis de las hormonas, ¿no es cierto? Estamos diciendo de las hormonas
de los esteroides, de los que son derivados de los estrógenos, y tiene que ver con sus respuestas. Y acá están todas las interleuquinas que ustedes pueden imaginarse, y el aumento de las aromatasas. Todo esto tiene que ver con factores de riesgo, son factores de riesgo para la endometriosis. El incremento de la vascularización y de la invasión de esta vascularización aumenta el factor de riesgo para tener endometriosis, ¿no? Y la respuesta inflamatoria, porque todo esto tiene que ver con inflamación, la biosíntesis de la alteración de la biosíntesis de los esteroides, el incremento de la invasión y de la vascularización, tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Esto es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad hormonal. ¿De qué hormonas? De la parte estrogénica, de los esteroides. Entonces, tiene que ver esta inflamación, esta respuesta inflamatoria, y acá están las interleuquinas, las 6, la 8, los macrófagos, todo tiene que ver, ese aumento de estas celularidades tiene que ver con la endometriosis, ¿ya? ¿Y cuáles son las teorías de esta enfermedad, de esta patología, la endometriosis? La más aceptada hasta el momento sigue siendo la menstruación retrógrada. Si les pregunto en el examen, ustedes ya saben qué responder, ¿no? De las 4 teorías que existen, y que ahora hay mucho más, al menos de estas 4 más conocidas, la menstruación retrógrada es la más aceptada. ¿Qué quiere decir? Que hay un reflujo de fragmentos endometriales regurgitados por las trompas durante la menstruación. Implantación en peritoneo y ovario es la teoría más aceptada que hay. Hay tanta regurgitación de sangre porque es tan abundante, y se implanta en el peritoneo del ovario a través de las trompas, ¿no? Viaja, ¿no? Se mete. Menstruación retrógrada, en vez de salir, entra. También hay otra teoría, que es la implantación de las células STEM endometriales, células progenitoras del epitelio endometrial, y células stem cell mesenquimales son esparcidas en el peritoneo vía menstruación retrógrada. Entonces hay implantes ectópicos. Esta es otra teoría. La otra teoría, la tercera, anomalías de los remanentes mullerianos, también puede ser un origen de la endometriosis, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se ve en la endometriosis infiltrante, ¿no? En el Douglas, los úteros sacros, donde vienen remanentes mullerianos. Migración o diferenciación aberrante de los conductos mullerianos, y siembra de estas células en la vía migratoria de la organogénesis fetal. Entonces, en el suelo pélvico, que no debería haber, ahí se coloca, y esa es la alteración de estos remanentes mullerianos como causa de endometriosis. Y por último, la metaplasia celómica, que es la que se da en la endometriosis ovárica, ¿no? Como llega ahí. Cambio metaplásico del epitelio celómico, que cubre la serosa, el peritoneo del ovario, cambia por metaplasia a endometrio, y se forma la endometriosis. Entonces, de estas 4 teorías, la más aceptada es la menstruación retrógrada, o de Simpson. Muy bien. Estos implantes que hemos dicho que por menstruación retrógrada casi siempre van a través de las trompas y llegan a todo sitio, ¿dónde se pueden localizar? Los implantes de endometriosis se localizan en peritoneo pélvico, en los ovarios, en los ligamentos uterosacros, en el intestino, pueden viajar al hígado, hasta los pulmones. Los implantes endometriosos que se meten al mismo músculo del útero se denomina adenomiosis. Entonces, la adenomiosis, cuando ustedes escuchen, es un útero adenomiótico que tiene adenomiosis, es porque es un útero con endometriosis, porque el tejido endometrial se metió dentro del endometrio, no se olviden. Ahora pasamos a la clínica. ¿Cuáles son los síntomas? Ya los hemos dicho y los vamos a reafirmar. Dismenorrea, dolor pélvico con la menstruación. Dispaurenia, dolor con el acto sexual.
El dolor pélvico crónico cíclico o acíclico es todo dolor localizado desde el ombligo, de la pared abdominal anterior, pelvis anatómica, zona lumbosacra, glúteos relacionados con la menstruación, ya nos decimos, antes, hasta hace poco era 6 meses, ahora ya lo consideran desde los 3 meses, de 3 a 6 meses o más de duración, generando invalidez suficiente para acudir por atención clínica. Este es el dolor pélvico crónico. No existe una correlación directa, hemos dicho, entre el grado de invalidez de los síntomas con la severidad de la enfermedad. Síntomas digestivos y urinarios también puede haber. Puede asociarse a endometriosis profunda, la que está profunda, debajo de los úteros sacros, en los planos profundos de la pelvis, donde generalmente se manifiesta o acentúa el periodo menstrual en forma cíclica. Entonces va a haber disquinesia, dolor al defecar, hematoquesia, sangrado al defecar por endometriosis, diarrea menstrual, aumenta el número de posiciones durante la menstruación, tenesmo, con evacuaciones insatisfactorias más síntomas obstructivos, aunque este evento es muy poco frecuente. Disuria, ¿no? El ardor al orinar, que puede ser acompañado de dolor suprapúbico, que mejora con la micción, polaquiuria, nocturia, tenesmo, urgencia miccional, y se confunde con las infecciones. Hematuria o microhematuria cíclica también puede haber. Fíjense, y acá les muestro los implantes endometriósicos. Quienes entran a sala ya están viendo. Estos son los implantes que son rojitos, implantes oscuros, y hay unos implantes cristalinos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el diafragma, acá es en el hígado. Hasta allí viajaron las células endometriales. Y miren esta niña que está menstruando seguramente y también le viene sangre por la nariz. Ah, seguro tendría un vasito o algo. Cultivan esto y es una célula endometrial. Y este es un ombligo. Y estos puntitos no son lunares, son implantes ectópicos endometriales. En el examen físico, una vez completada la anamnesis en forma minuciosa, correlacionar los síntomas con el examen físico ginecológico de forma reglada y sistemática, ¿verdad? Hay que ver siempre visión directa de los genitales y con un espéculo descartar lesiones, los nodos pueden ser rojos, azulados, hemorrágicos, hay que verlo si hay en vagina, en cuello, en fondo de saco. Examen abdominal localizando cicatrices o en puntos de dolor o irradiaciones. Hay que hacer su examen bimanual con una mano en el abdomen y la pelvis y la otra realizando el tacto vaginal y viendo si hay dolor al coger al cuello, la movilización del cervix, los anexos, todo. Palpar existencia o no de nódulos puntuales y dolorosos en la vagina, en los fondos de saco, el espacio retrouterino cervical y los ligamentos, si es que se encuentran también masas pélvicas o anexiales con fijación. Entonces, ¿cómo es el dolor? Multifactorial. ¿Cómo es el dolor? Es complejo y resulta de interacción de mecanismos periféricos, centrales, viscerales y psicológicos también, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el dolor en la endometriosis? Es multifactorial, es complejo y tiene que ver no solo con la parte del dolor por donde se ha puesto los implantes ectópicos en el útero, los ovarios, y también tiene que ver con mecanismos centrales, periféricos, viscerales y psicológicos. Entonces, los mecanismos del dolor asociados con endometriosis tienen que ver con componentes nociceptivos, con componentes inflamatorios, con componentes neuropáticos y también psicológicos y neuroendocrinos. Todos estos mecanismos son los mecanismos asociados al dolor pélvico en la endometriosis. ¿Cómo vamos a hacer la exploración para hacer la ayuda diagnóstica? En primer lugar, la historia clínica, porque los antecedentes son fundamentales. ¿Desde cuándo tiene dolor con las reglas? ¿Tiene dolor
con la regla o no lo tiene, viene este dolor siempre a mitad de ovulación, a mitad del ciclo, tiene dolor con las relaciones sexuales, al inicio, al final, tiene dolor, muchísimo dolor cuando hace deposiciones o cuando orina. Todo eso tenemos que consignar en la historia clínica y además los antecedentes familiares. Primera línea de diagnóstico, el ultrasonido transvaginal. Después le sigue también, se puede hacer un ultrasonido transrectal si lo permite, lo amerita el caso. La resonancia magnética nuclear, casi siempre en endometriosis severas o profundas, o cuando no hay un diagnóstico certero de esta patología. Y la laparoscopía para también los casos de endometriomas, los quistes, ¿no? Que son los quistes de endometriosis en los ovarios o endometriosis profunda. Pero aquí, ¿cuál es la primera línea? Ecografía transvaginal especializada, que es el mapeo endometriósico. No se olviden. Entonces, el diagnóstico es clínico fundamentalmente. Con la sospecha clínica ya se debe dar tratamiento, es lo actual en endometriosis. Antes decíamos que el diagnóstico es histológico y que el gol estándar era la laparoscopía. Ahora ya no es esa definición. La laparoscopía, claro que es importante en la endometriosis, pero para dar el tratamiento, para poder hacer la cirugía de los endometriomas y la cirugía de la endometriosis profunda, de la endometriosis que es en planos no tan superficiales, ¿no? ¿Cambió esta definición? Sí. ¿Por qué? Porque ha crecido muchísimo el diagnóstico por la ecografía. La ecografía nos puede dar a veces muy claramente los planos profundos donde se encuentra esta endometriosis, ¿no? Así que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Y acá fíjense, estos son los nódulos, los implantes endometriosos oscuros. Acá hay un cuello, fíjense, este es un espéculo que hemos puesto. Acá está el cuello, acá está el orificio cervical externo y se va viendo el endocervical, ¿no? Y acá esto, negrito, son puntos endometriósicos. Acá es un quiste que se abre y... Un ratito, chicos, un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Uy, es el doctor Miguel Gutiérrez que está exponiendo en la otra sala. Dicen que en los cetrices hay solo 12 personas. Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer?
Ya, chicos. Entonces, fíjense, ¿me están escuchando? Discúlpenme, por favor, pero me están llamando de obstetricia. Estos son los implantes. Acá hay un ovario que lo han abierto. Estamos en la paroscopía y acá me ven fluido chocolate. Porque así es como se ve. Diagnóstico por imágenes es importante en esta patología. En la actualidad, el diagnóstico por imágenes en la endometriosis se basa se considera la primera línea. Es el mapeo endometriósico. Y cuando esto no es tan claro y queremos expandir nuestro diagnóstico o hacerlo más claro porque hay lesiones más profundas, consideramos, se puede usar la resonancia magnética de pelvis. Estos dos métodos tienen validez y valor práctica para la endometriosis profunda y ovárico, no así más por la superficial, porque la superficial no se ve, ¿ya? Dentro de los métodos diagnósticos de imágenes, el recurso humano especializado y tecnológico es fundamental, porque uno tiene que especializarse en esta patología. La endometriosis ovárica, la imagen, fíjense, eso es importante que ustedes quiero que escuchen. En la endometriosis ovárica, la imagen fundamental es de vidrio esmerilado o una imagen con ecos difusos. Se define con la ecografía, recomendando los criterios o nomenclatura del Grupo Internacional de Tumores Ováricos como IOTA. Esta imagen de la endometriosis ovárica es una imagen de vidrio esmerilado. Sospecha de malignidad. Siempre cuando hay sospecha de malignidad hay que poner el Power Doppler, valoración de la vascularidad en la cápsula y de proliferaciones papilares si es que estamos sospechando de malignidad. Y miren, acá se los presento. Esta es la imagen del endometrioma, o sea, el ovario que tiene endometriosis. Denso. Es una sustancia densa y se ve como el vidrio pavonado, esmerilado. Fíjense, esta es la imagen patognomónica del endometrioma. Hay subtipos de lesiones: endometrioma, implantes superficiales, implantes profundos. Esas son las lesiones. Puede haber entonces endometrioma en los ovarios, implantes superficiales en todas las superficies. Y eso no se ve por ecografía. Y los implantes profundos sí, ahora los pueden ver y con mucha facilidad en el mapeo endometriósico. Estos implantes endometriosis se consideran profundos cuando se extienden más de 5 milímetros de profundidad de la superficie peritoneal. Ya son profundos. Y se pueden poner en los ligamentos uterosacros, en el fondo de saco de Douglas, en el intestino, la vagina, la vejiga y el uréter. Entonces, ¿a qué se le llama profundos? Cuando es mayor de 5 milímetros. Y en la localización, tamaño y tipo, se usa la puntuación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Y ahí nos da una clasificación de leve, estadio mínimo, estadio leve, estadio moderado y estadio grave, según la localización de estas lesiones endometriósicas. Acá, peritoneo superficial nada más, superficie de los ovarios menor de 1 centímetro. Aquí ya es más profundo, es el leve. El moderado tiene que ver con los uterosacros, ya está en los ovarios. Aquí ya agarra los anexos, las trompas. En el grave ya casi está tomado todo y hacen las adherencias. Y aquí está la pelvis congelada, que es el estadio 4 grave, según la Sociedad de Reproducción, de Medicina Reproductiva. Hay también una nomenclatura para la endometriosis profunda. En la pleura y en el pericardio, la endometriosis profunda puede haber. Fíjense, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que se vaya hasta el pulmón? La endometriosis es una enfermedad entonces que puede deteriorar la calidad de vida, origina infertilidad. No hay evidencia fuerte que la endometriosis aumente el cáncer, todavía no lo existe. Algunos cánceres, como el epitelial de ovario y el linfoma no-Hodgkin, son ligeramente más comunes en las pacientes con endometriosis, pero no hay una relación directa.
Es una enfermedad crónica que tiende a recidir en forma variable al dejar los tratamientos, tiene que seguir con tratamiento y puede aparecer posterior a un necesario procedimiento. Primera línea del manejo, los AINES y los anticonceptivos hormonales continuos. Es mejor que el cíclico en cuanto a que descanse 7 días. Es mejor el continuo. Si desea embarazo, al mismo tiempo de antiinflamatorios, voy a hacer el tratamiento para lograr fertilidad. O sea que voy a hacer uso del equipo multidisciplinario de infertilidad. Entonces, primera línea, repito, los AINES y los ACOS, los anticonceptivos orales combinados continuos. En segunda línea, los combinados, alternados estrógeno y progesterona, o las progestinas solas. En segunda línea está la progestina sola, la de mejor evolución, el Dinogés. Y en tercera línea, los agonistas de GnRH. Los inhibidores de la aromatasa, que estos pueden aumentar el FSH y hacer también superevolución y quistes ováricos, ¿no? Cuando están solos. Se pueden combinar los tratamientos a fin de disminuir el dolor y lograr fertilidad pronta si lo desea. Entonces, primera línea, los que nos quitan el dolor, los AINES y anticonceptivos orales combinados, pero continuos. En segunda línea, puede haber solo progestina sola, como el Dinogés, y la tercera línea, los agonistas del GnRH. Ya que están los anticonceptivos orales combinados, pero continuos, inhiben la ovulación, las progestinas de civilización y atrofia de los implantes, ¿no? Y inhiben también la angiogenesis 21. La ciproterón es otro en forma de anticonceptivo combinado, ¿no? Oral, tiene efecto antiandrogénico y efecto feedback negativo para el eje hipotálamo y hipófisis ovárico. También hay la GnRH agonistas, tercera línea, supresión de la secreción de las gonotrofinas, supresión secundaria de los esteroides, inhibidores de la aromatasa que a veces pueden causar más bien al revés unos quistes, ¿no? Danazol, inhibición central de la secreción de gonotrofinas. Todos estos se usan de aquí. La primera línea, el ACO y las progestinas. También hay tratamientos no convencionales, inhibidores de la aromatasa, letrozol, anastrozol, se usa mucho, los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, SERM, el raloxifeno, y los nuevos agentes antiinflamatorios como rofecoxib, que es inhibidor de COX-2. También inmunomoduladores que se pueden usar, interferón, interleuquina, porque todo es un proceso inflamatorio. Y mientras eso lo anulemos, entonces esta enfermedad, esta patología que es inflamatoria va a mejorar. Y acá está el uso de la laparoscopía, que se usa muchísimo cuando tenemos endometriomas o implantes subdérmicos más profundos, ¿no? Eso es lo que les quería contar sobre endometriosis. Vamos llegando al final, el tratamiento quirúrgico. Ya no es la laparoscopía diagnóstica, el diagnóstico más se hace por ecografía. La laparoscopía quirúrgica, la parotomía, esta robótica, son importantes en liberación de adherencias, quistectomías, neurotomías, tumorectomías. En infertilidad pudiera preservarse más la reserva ovárica frente a endometriomas realizando quistectomías por laparotomía. Y listo, eso es lo que les quería comunicar sobre endometriosis. Es una enfermedad de índole inflamatorio, hormonal, cuyo espectro va más de la parte ginecológica. Tiene que ver con la parte intestinal, urinaria. Estos implantes pueden viajar inclusive hasta la parte respiratoria, el pulmón, la pleura. Y su tratamiento es multidisciplinario. Y en cuanto a la parte ginecológica de disminuir estos implantes endometriósicos, la primera línea es calmar el dolor y los anticonceptivos orales combinados. En segundo lugar, las progestinas solas
Y tercera línea ya son los agonistas de GnRH. Ya, chicos, acuérdense que la parte de salud mental es importante tratarla en esta patología, porque es una patología crónica que invalida la posibilidad de una vida, una vida tranquila, una vida sin dolor, porque el dolor lo altera todo. Peor todavía si esta patología tiene que ver el 50% con la infertilidad. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que les quería contar por el día de hoy con dolor pélvico crónico y endometriosis. ¿Saben qué, chicos? Voy a entrar a obstetricia, que hay algunos problemas. ¿Ya? Muchísimas gracias por escucharme. Estudien, que ya falta el examen, es ahorita, no más, ya el 28. Esta clase creo que no entra, ¿verdad? No, pero la doctora Berta me dijo que sí entra. Así entra, ya. No se preocupen que lo que yo he dicho aquí, les voy a tomar. Ya está. En el examen, si hay alguna pregunta de 6 meses del dolor pélvico crónico, lo vamos a aceptar, de 3 a 6 meses, ¿ya? No olvidar eso. De 3 a 6 meses, porque esa nueva nomenclatura de 3 meses recién ha salido. Pero vamos a considerar 3 y 6 meses. Listo. Gracias, chicos. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctora. Chao. Justo me he comunicado con el doctor y por el momento no me responde, pero estará avisando cualquier cosa.